La iglesia no depende de un hombre. Esto no es una empresa administrada por un hombre que tenga una visión empresarial y de trabajo. Esto no es tampoco un ejército donde tiene que haber una obediencia verticalista. Esto tampoco es un hospital, aunque aquí venimos a enfermos espirituales y enfermos anímicos y enfermos de todo tipo. Pero esto no es un hospital donde hay un jefe de planta que dice lo que hay que hacer. Esto no es una escuela filosófica donde hay un filósofo sofista que habla y se las sabe todas. Esta es la iglesia de Cristo. La Biblia menciona la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y llegado a este punto, el apóstol Pablo decía, esto no te coma más la cabeza, porque esto, decía Pablo, es un misterio. Así que no intentemos definir de una manera humana la iglesia, ni organizar la iglesia de una manera humana, porque la Biblia la define como un misterio y un milagro. Punto. Y Pablo decía, es un misterio que es revelado por el Espíritu Santo, pero es revelado en Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es no es una organización, sino es un organismo, que la iglesia tiene vida espiritual, por lo tanto es algo orgánico. La iglesia literalmente es el cuerpo de Cristo. Muchos de ustedes, sin darle mucha vuelta a la cabeza, pueden entenderlo y discernirlo por una sencilla razón. Habéis entregado vuestra vida a Jesucristo y tenéis el Espíritu de Dios en vuestras vidas. Habéis sido llenos del Espíritu Santo y por conocer a Cristo, en Cristo se os revela lo que es la iglesia. Porque la Biblia dice que ese gran misterio se reveló en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Me siguen? Se reveló en Cristo Jesús y que Cristo Jesús en nosotros es la esperanza de gloria. Y decía Pablo, el misterio que fue revelado en Cristo. Ahora, Jesús habló de esto de la iglesia. Yo no tengo mucho tiempo para definir muchas cosas, porque no voy a definir esto. Ya llevamos 2 reuniones hablando de la iglesia y todos los que recién se conectan o recién escuchan esto, si está escuchando por internet esto en el futuro nuestro, presente suyo, pues escucha las predicaciones anteriores, porque digamos que esto sería la iglesia número 3 ya. Pero te decía recién, es un gran misterio. Y hay una frase que a mí siempre me dio vuelta en esto, que decía el apóstol Pablo, la iglesia es la plenitud de aquel, o sea, la plenitud de Cristo, ¿sí? La iglesia completa a Cristo, literalmente, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. O sea que nosotros, la iglesia de Cristo, no la institución en sí, no lo institucional, social, sino ese cuerpo misterioso, como decía el apóstol Pablo, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, son un solo cuerpo, decía Pablo. Y él decía, grande es este misterio, mas yo lo digo por Cristo y la iglesia. La Biblia dice que Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, habiendo representado a toda la humanidad en la cruz, habiendo llevado en sí mismo los dolores del infierno, porque esa separación, el quitar el rostro, el Padre, en el momento en que Jesús era crucificado, por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Exactamente lo contrario a la bendición arónica. Dios extienda benignamente su rostro sobre ti. El Padre retira el rostro de Jesús. Eso es un adelanto de la eternidad sin Dios. Es un adelanto del infierno. Jesús llevó por ti y por mí los dolores del infierno en la cruz del Calvario. Esto es una realidad. Por eso nosotros hoy somos libres de esto. Cuando nosotros aceptamos que el precio ya fue pagado, tú estás unido a Cristo en el cielo. ¿Sí? Por eso siempre decimos, Jesús es como un florero, el agua es el espíritu, tú fuiste arrancado, Pablo decía, quitado del poder de las tinieblas, llevado al reino de su amado Hijo, y fuiste puesto en el agua, ¿no? Ahora todos estamos en la misma agua y todos llevamos por dentro la misma agua. Todos tenemos un solo y mismo espíritu, decía el apóstol Pablo. Por eso cada uno tiene diferentes dones, pero el espíritu es el mismo, decía Pablo. Todos tenemos la misma agua. A partir de ahí empieza este misterio maravilloso, que podemos percibir los unos de los otros situaciones espirituales y hasta emocionales, dolores, tristeza, porque el Espíritu de Dios que mora, por ejemplo, en Maritza, también mora en mí.
Entonces podemos percibir los unos de los otros. Esta es la iglesia de Cristo. Jesús es la cabeza de esta iglesia, sentado, unido, fusionado, dice la Biblia, literalmente. El Padre en Él y Él en el Padre. ¿Saben lo que les digo? Es como la levadura que se mete en la masa. Es como amasar, ¿no? Harina y agua. Bueno, aquí tenemos un símil de panadero. Bueno, el agua se mete en la harina y la harina se mete en el agua, ¿no? Formando una nueva masa, por así decir. Bueno, sin perder la característica de cada uno, ¿no? El Padre en el Hijo en el Padre, el Espíritu en nosotros. Y Jesús decía, para que entiendan que el Padre estará en mí, yo estaré en el Padre, y vosotros estaréis en mí. ¡Wow! ¿No? Es algo maravilloso. Ahora, ¿por qué vosotros podéis creerlo a esto? Porque tenéis a Cristo. Y si tenéis a Cristo, se os va a revelar lo que es la iglesia. Lo que yo voy a hacer ahora es simplemente comentar los textos bíblicos que hablan de esto, pidiendo que el Espíritu de Dios nos ayude a abrir más la mente en el entendimiento sobre la revelación. Recuerden siempre que Pablo decía, hablando de la iglesia, es un misterio, segundo, que tiene que ser revelado, recién allí viene el conocimiento y este conocimiento debe ser anunciado. Misterio, revelación, conocimiento, anuncio. Siempre es así. Juan 17:20, vamos a leer, y les decía algo maravilloso, Cristo lo llena todo en todos. Wow. ¿No? El propósito de Dios es que todos lleguemos a tener, dice, una misma fe. Dice, para que todos lleguemos al mismo nivel de fe. Eso no significa que yo tengo que llegar al mismo nivel de fe de Henry al mismo nivel de fe que tengo yo, o que tiene Isa, ¿no? De los que estamos aquí más cerca, digo, ¿no? No es eso lo que dice la Biblia. No es que todos tengamos la misma fe cada uno. Lamentablemente en el mundo individualista en el que vivimos nos cuesta entender lo que realmente dice. Lo que dice es que todos tengamos una sola y misma fe, que es la fe de la iglesia. ¿Sí? No es que en una iglesia de 200, 300 miembros hay 200, 300 fe diferentes. Desde el punto de vista de Dios hay una sola fe. Es la fe de Cristo en la iglesia. Y entonces tú dirás, bueno, pero yo hay momentos en que hago agua en la fe. ¿Sabes qué? Yo también. Por eso Cristo es el todo que llena todo en todos. Amén. Dios te completa a ti, te hace pleno a ti cuando tú te debilitas en la fe o cuando mi fe complementa la tuya. Cuando yo me debilito en mi fe, tu fe complementa la mía. ¿Sí? Y te despertará Dios de madrugada para que ores por mí. Señor, fortalece a Dani. No sabes por qué, pero empiezas a orar diciendo, Señor, siento carga por Dani, fortalécelo. Y tal vez me podrás ayudar, me podrás aconsejar en algún momento, decirme, Dani, estoy orando por ti, yo te diré si estuve muy triste, mira, Dios me habló, y de pronto yo me siento bien, otra vez crezco en la fe, pero no fue mi fe, fue tu fe que me transformó mi vida una vez más. Y al fin y al cabo es la fe de la iglesia, es la fe de Cristo en la iglesia, que cuando la carencia de uno es suplida por la abundancia de los otros. Juan 17:20 Jesús dijo, mas no te ruego, esta es la última oración que hace Jesús antes de ir al Getsemaní, después de haber cenado la Pascua, Jesús ora al Padre, es la última oración. En la cruz Jesús iba a orar, iba a clamar, pero esta es la última oración que Jesús hace al Padre directamente. Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, por todos nosotros. Mira lo que dice ahora, para que todos sean uno. Por eso yo el domingo pasado te decía, esto no tiene nada que ver con comunidad. Esto no tiene nada que ver con comunismo. Quien diga que Jesús fue el primer comunista no tiene ni idea de lo que es comunismo y no tiene ni idea de lo que es Jesús. Porque el comunismo destruye, mata. El comunismo nace no de personas fracasadas, sino de personas resentidas. El comunismo ha hecho mucho daño. No hablo en el tema político, hablo en el tema social. El comunismo persiguió al cristianismo toda la vida. Por lo tanto, quien diga que Jesús fue el primer comunista no tiene ni idea de esto. Vuelvo a esto. Jesús dice para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ahora quiero que veas esto. La Biblia me habla de un Dios único.
de un Dios uno. Imposible de dividir, imposible de repetir, imposible de comparar. Pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Tres personas autónomas, pero que subsisten en una misma naturaleza que es Dios. ¿Sí? Amén. Por eso hace un tiempo atrás le decía, me ayuda a entender esto, el pulpo. ¿Sí? Que siendo una sola naturaleza, tiene 8 cerebros, 9 cerebros con el cerebro central. Entonces tú dices, ¿cómo pueden ser 8 cerebros autónomos, pero que subsisten en la misma naturaleza del pulpo? De la misma manera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas que subsisten en la naturaleza divina. Los tres Dios y los tres uno. ¿Amén? Vuelvo a esto, es un misterio. Que lo aceptamos también por la fe. Y Jesús decía, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, no uno afuera. ¿Sí? Si vamos a ser uno sin Dios, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Anular las personalidades para hacer una sola personalidad. Y esto es lo maravilloso cuando una iglesia funciona conforme al propósito de Dios. Que tu personalidad no va a ser anulada nunca. Es todo lo contrario. Dios limpia, filtra las perversiones de la personalidad, como por ejemplo, te decía el domingo pasado, el egocentrismo. El problema no es la personalidad, sino una perversión de la personalidad llamada egocentrismo. ¿Sí? Eso es lo que nos impide vivir en familia, nos impide vivir en compañerismo, nos impide vivir en iglesia. Pero ya vamos a hablar de esto muy rápido, pero vamos a hablar. Padre, en mí, yo en ti, como también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Señor, en la vida de cuerpo, Padre, en la vida de cuerpo de la iglesia, cuando la iglesia sea mi cuerpo, el mundo creerá que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. La gloria, ¿saben? El Padre, Jesús conocía al Padre y toda la gloria del Padre. Y mientras Jesús estuvo en la tierra, reveló al Padre a los discípulos. Por eso Jesús dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Para que sean uno. Yo les he revelado al Padre, no para formar simplemente una agrupación religiosa, una comunidad religiosa, sino para que sean un cuerpo. Así como nosotros somos uno. El Padre es uno, diferente al Hijo, pero los dos son uno. Esto es algo maravilloso. La Biblia dice que el Hijo se sujeta al Padre. ¿Cómo cuesta en el mundo que vivimos la palabra sujeción? Quiero hablarte de eso dentro de unos minutos porque es un error espantoso aún en la definición de la palabra. El pensar que sujeción significa sometimiento esclavizante. ¿Yo por qué me tengo que sujetar a mi marido? ¿Por qué me tengo que sujetar a mi padre? ¿Por qué me tengo que sujetar a mi líder? No tenemos ni idea de lo que es el verdadero concepto de sujeción, que Pablo lo define de una manera maravillosa. Y voy a intentar explicaroslo a partir de esto, porque cuando entendemos estas cosas, nos cambian la vida y las relaciones familiares también. Satanás está pervirtiendo el mundo de manera que todo lo que tenga vida se destruya. Y entonces Jesús dice, para que todos sean uno. Y en ellos, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean, mira lo que dice ahora, perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también me has amado a mí. Perfectos en unidad. Yo te decía, aquí hay otro error. Nosotros llevamos el concepto de perfección griega, que el concepto de perfección griega es aquello que no tiene defectos. Bíblicamente no es así porque la Biblia define que lo único perfecto es Dios y su palabra. Que el ser humano no es perfecto, por eso el Salmo 119 dice, perfectos son tus caminos, tus mandamientos. Yo no soy perfecto, pero el camino por el que voy caminando, que es Cristo, es perfecto. O sea, en la medida en que yo voy avanzando en el conocimiento y la revelación de Cristo y formando el carácter de Cristo en mi vida, voy siendo transformado por la vida de Cristo. Yo no soy perfecto, pero el camino es perfecto. Tú no eres perfecto, pero el camino en el que estás es perfecto. Sin embargo, ¿por qué dice aquí para que sean perfectos? Porque el concepto aquí de perfección tiene que ver con haber sido terminado. Esta palabra
En griego es teleios. Hay otro concepto, hay otro momento en el cual se refiere esta palabra en griego en la Biblia y aparece compuesta de esta manera: aner, hombre, aner teleios, varón perfecto, que está en Efesios, que es lo que te voy a leer dentro de unos minutos. Y varón perfecto no es un varón, no es un ser humano sin defectos de conducta, no está hablando de eso. Está diciendo un hombre o una mujer que han sido terminados en la edad en la cual ha madurado su cerebro, ha madurado su cuerpo, ha madurado sus músculos, ha madurado, está maduro, terminado. Nosotros sabemos que el cerebro termina de madurar a partir de los 20 y tantos años. En algunos se extiende mucho más, pero normalmente a los 20 y tantos años el cerebro es lo último en terminar de madurar, ¿vale? Aner teleio significa una persona que ya está terminada, completo, cabal. Jesús de Nazaret a los 33 años, terminado, perfecto. ¿Me sigues? Físicamente terminado, perfecto. La Biblia habla de ese varón perfecto, de ese ser humano perfecto, que no llegamos a hacerlo cada uno en forma individual, sino la iglesia como el cuerpo de Cristo es ese varón perfecto. Nosotros somos miembros del cuerpo. Por eso nunca la boca le diga al ojo: es que yo no lo veo así. ¿Me siguen? Yo no lo veo. Y el ojo te va a decir: obvio, porque lo tuyo no es ver. Déjame que yo vea, porque lo tuyo es hablar. Mañana llegará el día en el cual el ojo, la boca le dirá al ojo: no hables, ojo, déjame que lo diga yo, porque lo mío es hablar. Lo tuyo es ver. No significa que todos tenemos todo, sino que todos tenemos todo en el cuerpo, donde otro miembro me provee lo que yo no tengo. ¿Me sigues, verdad? Pero vuelvo a esto, estamos hablando de lo espiritual. Jesús decía: yo en ti, ellos en mí, con un propósito, Padre, para que sean perfectos, pero en unidad. Todo funcione bien. La Biblia usa en el Nuevo Testamento el ejemplo del cuerpo humano. Todos aquellos que están estudiando, han estudiado, saben, porque tenemos aquí gente que ha estudiado esto, tema de fisiología, anatomía y todo lo demás, entenderán mucho mejor que los que hemos estudiado otra cosa, ¿no? Pero si no, les invito a que estudien un poco cómo funciona el cuerpo humano y te vas a quedar maravillado de esta hermosa similitud de la iglesia de Cristo con el cuerpo. Pero el varón perfecto, te decía, es el humano terminado, maduro. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, de la inclinación con que fuiste llamado. Mira lo que dice ahora, porque este es el carácter. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, no en política, no en interés, no en quedar bien con la suegra, con la cuñada de Navidad que te agobia, que siempre hace mejor la cena de Navidad que tú, ¿no? Es que en casa de mamá, mi hermano hacía lo mismo mamá, pero diferente a ti, ¿no? Entonces dice: bueno, Señor, llévate a mi cuñada ya, ¿no? No habla de política, no habla de compromiso, habla de estar unido, de paciencia, de soportarse con paciencia por amor. El mejor ejemplo de esto es un papá y una mamá, que siempre esperarán, soportarán a un hijo. Siempre. Hagan lo que hagan los hijos, siempre es una paciencia, es un soporte con el paso del tiempo en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo aquí? Habla de una unidad basada en ¿qué cosa? En vínculos. Vínculos. No habla de una obligación, no habla de un interés, no habla de una necesidad extra. Habla de un vínculo, que ahora lo vamos a explicar. Un cuerpo y un vínculo nacido de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. ¿Se dan cuenta cuántas veces habla uno, unidad, uno, unidad? Dios es uno, en tres personas. El cuerpo humano es uno en muchos miembros. ¿Sí? 78
miembros, órganos, perdón. Sin contar los músculos, sin contar los tendones, sin contar los huesos. O 79, depende de cómo lo vean. 5 son los órganos vitales. Los 5 órganos vitales no son vistos por nadie. Yo te estoy hablando y mi cerebro está en funcionamiento ahora, pero nadie ve mi cerebro. Mi corazón está funcionando, mis intestinos están funcionando, mis riñones están funcionando, mis pulmones están funcionando. Nadie los ve. Los órganos vitales da la impresión como esos ministerios que aparecen aquí en Efesios. Profeta, evangelista, maestro, apóstol. Los órganos vitales totalmente escondidos. Y si te das cuenta, no solamente están escondidos, sino que además están protegidos por el cuerpo. Protegidos por una jaula de huesos, que son las costillas, el esternón. Protegido por una bola de hueso durísima, que aunque no lo creas, en realidad es muy dura la cabeza. Y protege el cerebro. Esto es algo maravilloso. El cerebro es todo arrugado así, lo que se llama corteza con un propósito. Necesitamos tanto espacio para tantas neuronas que Dios lo arrugó así y lo metió. Porque si el cerebro lo estiráramos sería mucho más largo, sería una cosa así. Algunos tenemos espacio para meter el cerebro estirado, pero sigue estando arrugado. Esto es algo maravilloso. ¿Sabes por qué te lo digo? Por estas modernidades. Yo soy apóstol, yo soy no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes lo que dice aquí? La Biblia da a entender que si Dios en algún momento concede en ti un ministerio para la edificación del cuerpo, escóndete en la iglesia. Aprende a esconderte en la vida del cuerpo. No asomes la cabeza. Que Dios a través del cuerpo cuide tu vida, tu familia, tus hijos. Tú no eres especial. Yo soy el pastor. Hace muchos años, en un momento de oración, una experiencia muy fuerte que yo tuve con un demonio que se apareció. Yo no vi ángeles, pero sí he visto un demonio. Y me dio pánico y Dios me dijo, solo te va a matar. Pero las puertas del Hades no prevalecen sobre la iglesia. Así que escóndete en la iglesia. No importa el ministerio que tengas, por eso ustedes saben quién soy, saben dónde vivo, conocen a mis hijas, conocen a mis nietos. Yo más de una vez pido consejo, ayuda. Aprendamos esto, hermanos. Pero este es añadido, ¿vale? No os lo voy a cobrar, esto os lo regalo. Pero Dios nos dio ministerio, bueno, uno. Pero vamos al versículo 12 para que no se nos haga tan tarde. A fin de perfeccionar a los santos, completarlos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia que se va edificando sola, mutuamente. Amén. Yo no edifico iglesias. Yo nunca abrí una iglesia. ¿Sí? Bueno, pero en Almería, pastor, por lo menos 4. Y aquí, en Illo, ahora en Almuñeca, no sé dónde. Pero no, la iglesia no se abre, la iglesia se forma. La iglesia se forma. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Y dice, un varón perfecto, dice, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura, la plenitud de Cristo, es lo mismo que dijo Jesús. ¿Te das cuenta? Para que todos sean perfectos en unidad. ¿Se dan cuenta de esto? Amén. Es muy importante, hermano, esto. ¿Saben por qué? Porque Pablo aquí está desarrollando lo que dijo Jesús, pero Pablo no fue discípulo de Jesús. Pablo conoce a Jesús después. Esto es muy importante porque hay mucha gente que dice que los cristianos somos paulinos, no cristianos. ¿Sí? El ataque de muchas corrientes, como dentro del Islam o de algunas corrientes del judaísmo, dicen, no, si lo que predicó Jesús está bien, pero vosotros seguís la corriente Pablo. Pablo desarrolla lo que Jesús dijo. Y esto también es misterioso y milagroso, porque lo que está desarrollando aquí Pablo es lo mismo de la oración de Jesús en Juan 17, pero Pablo no estuvo en esa oración. O sea que el Espíritu Santo se lo reveló. Y Pablo dijo, a mí esto no me lo contó nadie. O sea que es una revelación del Espíritu. Y entonces dice, para que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso habla de que la personalidad, para aquellos que vienen con una personalidad destruida, cuando la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo, es transformada tu personalidad para que no seas manipulado por nadie.
Ni siquiera por un diagnóstico correcto, pero contrario a tu deseo. Tienes cáncer. Eres estéril. Te vienes abajo, te derrumbas. ¿Qué dice este texto? Para que cualquier viento de doctrina, cualquier pensamiento, no te destruya. Sino que al contrario, esté fuerte. Cuando la iglesia de Cristo funciona como la iglesia de Cristo, las personalidades son transformadas conforme al propósito de Dios. El que viene destruido, menoscabado, maltratado, es transformado. Gloria a Dios. Y entonces dice que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso te decía de este hombre, este varón perfecto que es la iglesia. Esto es imposible individualmente, pero sí es posible en la comunión con humildad, con mansedumbre, con amor, según Pablo. Son decisiones que tomamos. Y esas decisiones no te cambian la vida, pero esas decisiones abren las puertas del alma, o sea, de la mente y de las emociones, para que el Espíritu Santo produzca en ti un fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. No es algo que nace de mí naturalmente, pero mi decisión lleva a que baje las barreras de mis emociones y de mi intelecto para ser transformado, que deje de decir, yo no lo veo así. Sino que diga, Señor, si tú lo ves, yo quiero verlo como tú lo ves. Y de pronto todo empieza a cambiar. Lo que sería imposible para el ser humano es posible para la iglesia que actúa como Cristo en este mundo. Por eso cuando yo te hablo de que la iglesia tiene que ser el cuerpo de Cristo, no solamente es una bendición en la comunidad eclesiástica, sino una bendición para la sociedad, pero una bendición en tu casa, en tu familia, para ti individualmente. Porque es la iglesia que actúa como Cristo en este mundo, pero nos hemos hecho tan exitistas y tan individualistas en esto, que todos queremos demostrar nuestra valía como cristianos, y entonces hemos llegado a pensar que nosotros somos como somos porque el Espíritu de Dios está en nosotros y punto y nada más. Entonces tenemos que buscar la llenura del Espíritu en cada culto, para que cada uno de nosotros esté lleno individualmente, y no es así. Es cierto que somos llenos del Espíritu, es cierto que individualmente somos llenos del Espíritu, pero somos un cuerpo. Sin el cuerpo estamos muertos. Amén. Si tú a mí me cortas este brazo, yo sigo siendo Dani. El brazo lo pones sobre la mesa, pero el brazo no es Dani. El brazo es un brazo. ¿Sí? Pero yo sigo siendo Dani. Por eso, si yo quiero tener la identidad de Cristo, necesito la comunión de Cristo, en Cristo. Por eso, así podemos bendecir a otros, y es lo que te expliqué recién. Lo mismo que te decía recién, para que sean perfectos. Jesús dijo, Padre, para que sean perfectos en la unidad. Y Pablo desarrolla ese varón perfecto, ese ser terminado, es una unión perfecta que no puede dividirse, que es irrepetible. Es la unidad, te dije. Cristo es uno. En el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo, escucha Israel, ¿no? El Señor, tu Dios, el Señor, es uno. Es uno. Y no te hagas imagen, es uno solo. Esto no significa que no exista Padre, Hijo y Espíritu como tres personas, pero son tres personas en la unidad, indivisible, irrepetible. Tus miembros son maravillosamente buenos. Es un milagro el corazón humano, que cuando tú eras un embrión, fue un grupo de células que comenzaron a moverse en forma rítmica y se unieron, y hasta el día de hoy siguen moviéndose rítmicamente. Y nunca más se pararon ni se van a parar. Y el día que se paren es porque Dios decidió llevarte. Es un milagro. Es un milagro que rítmicamente tengas un músculo que se llama diafragma, que lo puedes educar, pero al mismo tiempo es autónomo, lo haces solo sin que tú lo eduques. Ese músculo está constantemente moviéndose hacia arriba y hacia abajo y produce un vacío en el órgano que está por encima, que son los pulmones. Y cuando ese órgano baja, los pulmones se abren y entra el aire. Y de pronto el órgano sube y empuja los pulmones y el aire sale. Y esto rítmicamente, y tu corazón rítmicamente. Y esta máquina comenzó a moverse, ¿cuánto hace? En mi caso hace muchos años,
Y hasta aquí vamos, gracias a Dios. Esto es un milagro. Un milagro. Sin embargo, cada uno de estos maravillosos miembros, que son un verdadero milagro en sí mismos, solos se mueren. Son parte de una sola vida y lo necesitan. Es maravilloso que el músculo cardíaco, el miocardio, que es lo que se mueve para empujar la sangre, es la bomba, manda los chorreones de sangre, ¿sí? Necesita los pulmones porque el músculo cardíaco, por las arterias coronarias, se oxigena, se nutre de sangre oxigenada. Y esto es algo maravilloso. Todos, uno, en una sola vida. Por eso la Biblia usa el ejemplo del cuerpo humano. Es la unidad que manifiesta la persona de Cristo, que resucitaría y volvería al Padre. Y en esa perfecta comunión que se manifestaría en aquellos que tendrían comunión con Él. Cada uno en comunión con el Espíritu tendríamos comunión con Cristo y por ende con el Padre. Pero eso daría como resultado la comunión entre nosotros. Tú, por estar en Cristo, estás unida al Padre. Por eso todo lo que pidas al Padre, el Padre lo hará porque estás en Cristo. Pero porque tú y yo estamos en Cristo, estamos unidos el uno al otro. Y aquí aparece un milagroso misterio que es revelado y manifestado, que se hace tan cotidiano en nosotros, que por ser cotidiano no nos maravillamos ya como antes. Y es lo que llamamos tener carga los unos por los otros. Y de pronto tú dices, ¿qué te pasó ayer? ¿Sabes? Pensé mucho en ti. Y el otro dice, sí, es que tuve un problema. ¿Sabes? Estás hablando de la vida del cuerpo. Del misterio del que hablaba Pablo. El Espíritu de Dios que está en ti, el mismo Espíritu que está en la otra persona, te estaba haciendo sentir lo que el otro sentía. Y esto es algo maravilloso, iglesia. Esta es la vida de la iglesia. Dios, yo les voy a decir algo que a mí Dios me puso en el corazón y Dios lo confirmó hace un tiempo atrás y ayer se lo anunció a los hermanos en Almuñécar. Recíbanlo. Dios quiere traer un avivamiento en nuestra iglesia. Pero escúchenme, no sé qué hay en la mente de las personas cuando hablan de avivamiento, pero lo que Dios quiere hacer es avivamiento de amor en esta iglesia. Basado en el amor. De pronto vas a sentir encenderse un amor que no es tuyo. Y un amor que se va a transmitir a la gente en misericordia, en cariño. Vas a empezar a sentir lo que siente una mamá a esta hora de la mañana con su hijito en oncología pediátrica, sabiendo que puede ser el último día que está con su hijito. Y de pronto tú vas a sentir ese dolor. Dios va a comenzar a transformar de tal manera nuestras vidas, nuestros corazones, pero en la comunión del cuerpo. Porque esta sociedad lo necesita. La comunión, no simple unidad. Te estoy hablando de lo que Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Habla de, Padre, como yo estaré en ti y tú estarás en mí, que ellos estén en mí. De la misma manera, Padre, que tú y yo somos uno. Dos personas diferentes, pero uno. Que ellos estén en mí como el pámpano en la vid. Esto es comunión verdadera, es participar de una misma vida los dos. Cuando los dos compartimos la misma vida, tenemos comunión. No es compartir un proyecto, no es compartir un trabajo, eso es compañerismo. Comunión es participar de la misma vida. Es lo que siempre te dije, es el bebé en el vientre de la mamá. Vive por la vida de la mamá. Padre, que ellos sean uno entre ellos y uno conmigo. La comunión no es simplemente comunidad. Se manifiesta como comunidad, pero no es comunidad. Lo que muestra que la comunión verdadera no es un esfuerzo, ni es una obligación. Si yo te tengo que obligar a tener comunión conmigo, es absurdo. Yo puedo ser entrenador de fútbol, no lo soy, por supuesto. Podría ser entrenador de fútbol y obligarle a un jugador a aprender a jugar en equipo. Y el tipo lo adiestramos, lo disciplinamos y al final, que es tan individualista, aprende a pasar la pelota. Porque lo obligamos, lo discipulamos, lo enseñamos, lo domesticamos, lo adoctrinamos. Pero luego en su casa seguirá siendo tan individualista como era antes. No es mi tarea esto. Porque la verdadera comunión no se puede obligar.
Yo no puedo obligarle a un chico que esté al lado de una chica si no la ama. Tarde o temprano la dejará. Si nosotros queremos tener verdadera comunión, hay un solo punto de encuentro y es Cristo. Por eso cuando todos nosotros tenemos la misma vida en Cristo, allí hay comunión. Hoy, si miras alrededor, aquí nos hemos encontrado muchas personas. Y estamos dentro de este local, de este espacio. Este es el lugar de encuentro esta mañana. Aquí nos hemos visto, aquí nos hemos experimentado. Si nosotros queremos aprender a experimentarnos en el matrimonio, experimentarnos con nuestros padres, con nuestros hijos, busquemos la comunión en Cristo. Es el lugar de encuentro. Gloria a Dios. Esa es la vida del cuerpo. Cuando uno de los dos no tiene esto, el otro va a tener que hacer un ejercicio grande de paciencia. La unidad en Cristo, en la vida del Espíritu, en la iglesia, no produce destrucción de la personalidad, te dije la otra semana, sino todo lo contrario. Lo que hace es sacar a la luz y filtrar algo que para mí es una perversión de la personalidad. ¿Por qué digo perversión? Porque es una personalidad que se ha desvirtuado, que se ha desviado. Es una personalidad que asumió unas características que no son correctas. Es como un tumor dentro de un cuerpo. Es una perversión de lo natural. Se llama egocentrismo. Y fue la primer mentira de Satanás al ser humano. Dios no quiere que seas como Él, por eso no te permite comer de esto. ¿Sabes lo que le está diciendo? Adán, piensa en ti un poquito. Mírate a ti mismo. Mírate, Adán. Dios no quiere que seas como Él. Dios es egoísta, Adán. Dios no te trata bien. Dios no te da lugar en su iglesia. Dios no te cuida. Dios no quiere que seas como Él. Dios tiene miedo de que tú seas como Él algún día. ¿Sabes? Esto es egocentrismo. El egocentrismo nos mata. El egocentrismo es una perversión, te decía, la personalidad, porque la persona se considera el centro de todo. La persona no puede ver la necesidad del otro porque siempre hará prevalecer su propia necesidad. La persona egocéntrica siempre querrá verlo él o ella por sí mismo. Es que yo no lo veo. Obvio, porque tú estás de ese lado y yo de este. Si yo te digo, ¿sabes qué? Tienes una mancha aquí del desayuno. ¿No? ¿Tú qué me dirías? ¿No lo veo? No, saldrías corriendo al espejo. Sin embargo, cuando alguien te habla sobre una situación del alma, no es que yo no lo veo. Es que tus palabras me hacen daño, es que yo no lo veo así. ¿Pero por qué? Es lo mismo. Si alguien te dice, mira, tienes una mancha aquí o te está saliendo sangre de la nariz, obvio que tú no lo vas a ver. Yo no lo puedo ver si tú me lo dices. Hace falta un ejercicio de humildad para decir, de verdad, Henry, que tengo esto en la cara. Sí, Daniel, ve a verte al espejo. De verdad que tengo esto. Sí, Daniel, ve a orar un poco. Y vas a ver cómo en la oración el Espíritu Santo te revelará lo que hay en tu alma y tus características y tus actitudes. El egocentrismo es algo totalmente diabólico. Víctor Frank decía que el egocentrismo es tan horrible, tan destructivo, porque nos impide alcanzar el verdadero propósito para nuestras vidas. Porque el propósito de tu vida tiene que ver con lo que va por delante, lo que tiene que ver con los demás, con el futuro. Cuando tú eres egocéntrico, no puedes mirar hacia adelante, solo te estás mirando hacia ti. Por lo tanto, una persona egocéntrica nunca entenderá el verdadero propósito de existencia. Nunca se desarrollará bien. Y nunca podrá convivir con alguien. Por eso, Dios nunca va a destruir tu personalidad. Cuando la iglesia se mueve como el cuerpo de Cristo, lo que Dios va a destruir es el egocentrismo. Lo que choca en la relación con tus hijos y con los demás, date cuenta, es el egocentrismo. Analiza las discusiones que has tenido últimamente. Te vas a dar cuenta, si es con tu marido o con tu mujer, es el porcentaje de egocentrismo que hubo en él y el porcentaje de egocentrismo que hubo también en ti. Y se camufla de necesidad, se camufla de un montón de cosas. Por eso para mí es más peligroso el egocentrismo que el egoísmo, porque al final el egoísmo será una consecuencia del egocentrismo. Pero el egocentrismo es muy sutil. El egocentrismo te puede llevar a camuflarte con Dios y decir, es que Dios me habló, es que Dios me lo mostró, es que Dios me dijo. Y si metió a Dios de por medio, hay un problema. El agua es tan maleable.
Está fácil de manejar el agua si la mete en un jarrón, ¿no? La arena, se puede jugar con la arena. Los niños mezclan agua con arena y hacen un castillito, ¿no? En la playa, por ejemplo. Es fácil de desarmarlo y volver a construir otra cosa. ¿Quién no ha jugado con eso? Pero agrégale cemento. Una vez que se endureció ya no lo puedes cambiar. El cemento es el egocentrismo y el orgullo. Tengamos mucho cuidado con esto. No, pero yo no lo veo, yo tengo razón. No, tú quieres hacer lo que se te antoja. Y te estás haciendo ciega tú mismo. Por eso te decía que esto es una perversión y se manifiesta como falta de empatía. Bueno, yo ya te lo prediqué a esto. Pero la identidad personal es tan diferente. Por eso te lo prediqué el otro día. La identidad es saber quién soy yo. Es saber que soy una persona única. Es necesario repetirlo, iglesia, para que lo volvamos a tener claro a esto. Tu identidad no tiene nada que ver con el egocentrismo. Que el Señor te dé luz para discernir entre identidad y egocentrismo. La identidad es saber, tengo huellas dactilares que no las tuvo nadie en la historia de la humanidad y nadie las volverá a tener. Nadie es como yo. Dios me hizo diferente. Si el Señor limpia de mí todo tipo de orgullo, egocentrismo, egoísmo, lo que me queda es una identidad sana, fuerte. Si ustedes analizan la vida de Jesús de Nazaret, se van a dar cuenta que no existió una persona con una identidad más clara y fuerte que la de Jesús. De saber cuándo tenía que morir y enfrentar la muerte como la enfrentó y la tortura y llegar a decir en la cruz, yo los perdono. Esa personalidad no la tuvo nadie en la tierra. Sin embargo, él no fue ni egocéntrico, ni egoísta, ni orgulloso. Precisamente por no tener estos tres grandes defectos, su personalidad era firme. Por eso cuando a ti te digan que la iglesia te destruye la personalidad, es una mentira. Si la iglesia funciona como el cuerpo de Cristo, todo lo contrario, ¿qué dice la Biblia? Para que ya no seas una persona fluctuante. No venga cualquier maltratador y te diga que no vales para nada. No venga cualquier diagnóstico y te diga vas a morir mañana. Marisa le hablaba a las doctoras y las doctoras le decían te quedan 4 días. Marisa le decía a las enfermeras, ¿estás bien? Te veo triste, ven que vas a morar. Te quedan 3 días de vida y tú estás orando por mí. Y oraba y las chicas lloraban y las llevó a aceptar a Cristo. Eso es personalidad. Eso es personalidad. ¿Y por qué puede manifestarse esta personalidad cuando no hay egocentrismo? Ay, pobre de mí, ¿no? ¿Cuánto estoy sufriendo y qué poco me quejo, ¿no? Pero esa es la iglesia como cuerpo donde somos edificados de esta manera, iglesia. Donde el que trae una identidad destruida o distorsionada, el Señor se la restaura. Esta es la iglesia que se manifiesta naturalmente al mundo que los rodea. Jesús dijo para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Por eso Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Mira lo que dice ahora, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estén dispuestos a estar unidos, dijo Jesús. ¿Me están siguiendo? ¿Estás dispuesto? Dispuestos a guardar la unidad. Y habla de algo maravilloso, el vínculo. Y un vínculo que nace de paz. De una paz en el alma. Una persona que tiene paz se encuentra con otro que tiene paz y se genera un vínculo. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me siguen? Vínculo se puede traducir literalmente en cadenas. En cadenas. Podemos traducir como en ataduras. Atadura, literalmente. Uy, una atadura no. Bueno, hay ataduras que son buenas. ¿Sí o no? Hay ataduras que son buenas. Con cadenas. En prisión se podría traducir. En definitiva, es el concepto de vínculo. Vínculo. En Argentina se usa mucho la palabra vínculo. Aquí en España no se usa mucho. Pero en Argentina se usa mucho el decir, este tiene un vínculo con esta otra, ¿no? Y se entiende perfectamente que no es simplemente una relación.
Una cosa es decir, tú tienes relación con un chico, con una chica. ¿Me siguen? Pero decir tienes un vínculo con un chico, con una chica, significa que hay un enamoramiento y que hay un pacto de estar juntos, hay una pareja. ¿Me siguen? ¿Saben por qué? Porque el concepto verdadero de vínculo está muy bien traducido por Reina Valera. Vínculo significa estar atado a otro. ¿Me siguen? Hay vínculos afectivos, hay vínculos emocionales, hay vínculos de apego, hay vínculos laborales, por supuesto, pero hay vínculos afectivos. Aquí hay gente, miren, en Granada hay gente que se fue de la iglesia por factores que no tienen nada que ver ni con peleas ni con nada de eso, pero son mis amigos. Pasa mucho tiempo y por ahí ni nos vemos. Cuando Marisa se puso mala, muchos de ellos me llamaron a mí. Dani, tanto tiempo. Una alegría cuando yo vi que me sonó el teléfono y era esa persona. Con algunos hemos pasado navidades juntos. Son mis amigos, los amo. Y yo sé que ellos me aman a mí. Pero porque están en otras congregaciones, porque están trabajando en otras iglesias, porque están bendiciendo en otros lugares, pues no tenemos tiempo de vernos. Creo que con uno había pasado como 1 año y medio sin hablar. De pronto, y me dijo, ¿cómo está Marisa? ¿La podré llamar? Le dije, sí, llámale. Pero fue una alegría. ¿Sabes lo que me di cuenta? Que el vínculo no se había roto. Que había un lazo, que estábamos unidos. Con mis hijas, con Caro, con Ana, que están tan lejos a veces, físicamente. Pasan meses sin vernos, pero el amor no se enfría ni se rompe. Los que son inmigrantes, tal vez llevas años sin ver a una persona, pero tu amor por ellos es tan grande. ¿Saben cómo se llama eso? Vínculo. ¿Saben cómo se podría traducir? Lazo, cadena, atadura. ¿Saben que la Biblia habla de esto en Cantares cuando dice me pusiste como un sello, me ataste a tu corazón? Habla de un vínculo. ¿Qué dice Pablo? Hagan un esfuerzo por estar unidos, pero en el vínculo de la paz. Que sepan que hay algo que los tiene unidos a los dos. Y fíjate que Pablo habla de una paz. ¿Sabes cuál es la paz? De Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que yo sé que he sido perdonado, que mi deuda ha sido pagada, que yo no necesito que me estén aplaudiendo ni que me estén bailando el agua. Que para eso el Espíritu Santo siempre me hace sentir el amor y la paz que tengo con Dios. Cuando yo me encuentro con alguien que tiene la misma paz, se generan los dos un vínculo tan maravilloso que no estamos buscando nada del otro, porque todo lo tenemos en Cristo. ¿Me están siguiendo? Por eso necesitamos esta comunión profunda con Cristo. Hay mucha gente que cree tener paz con Dios, pero no tiene paz con Dios. No es que a mí Dios me habla, es que a mí Dios... Es el egocentrismo que usa el nombre de Dios hasta que Dios les diga basta. Pero ese no es el propósito. Por eso te decía, hay vínculos maravillosos. Y son esa atadura de paz, el vínculo de paz entre nosotros que nace de la comunión con Cristo y el de tener paz con Dios. Por eso Pablo habla de humildad, de mansedumbre, de soportarnos pacientemente en amor. O sea, el amor de un padre, de una madre con el hijo que está creciendo. Sopórtense en ese amor. Mire, la expresión máxima de soportar a alguien en el amor de un padre fue Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, no tengas en cuenta este pecado. Soportó tanto Jesús. Por eso, lamentablemente, en las iglesias, en la familia, se suele pedir madurez a quien no la tiene. Se suele pedir, demandarle, exigirle plenitud a quien no está completo. Está creciendo. Sí, pero es que lo que me dijo, no esperes más de lo que te puede dar. No le demandes lo que no te puede dar. No le demandes a tu hijo lo que no te puede dar. Un día, yo estaba planchando una camisa y no sé, me agarró un bajón emocional. Miré todo alrededor, Lili estaba de viaje, recuerdo. Yo estaba solo en casa y pensé, esta noche no viene nadie a casa. ¿Saben por qué pensé eso? Porque mi última hija ya se había ido. Y me pareció que ayer la casa siempre estaba desordenada y llena de gritos de niñas. Y de pronto mi casa estaba vacía.
Y me di cuenta que había habitaciones que hacía 3 o 4 días que no las estaba abriendo. Estaban cerradas. Y que lo único que estaba necesitando era el cuarto de baño, la cocina y mi cuarto. Y dije, Dios mío, la casa está vacía. Ayer estaba llena de niñas y ahora está vacía. Y en un momento pensé y dije, si Lili o yo nos vamos, ¿quién se irá antes de los dos? ¿Qué será del viejito o la viejita que esté aquí en la casa? No me quiero poner así melodramático. Entonces tú tienes 2 caminos. O te vas a orar y decir, Señor, tú eres el todo en mí. O coge el teléfono de tu hija y le dices, hace mucho que no me llamas, tú eres una ingrata. Tú no vienes a visitarme. Por eso te decía, la expresión de Jesús en la cruz, una paz tan grande con el Padre, sé hacia dónde voy, por lo tanto tengo la libertad de perdonarte. La Biblia dice, sabiendo Jesús de dónde venía y hacia dónde iba, se ciñó el lomo y le lavó los pies a los discípulos. Por eso muchas veces nosotros le pedimos a nuestro hijo, le pedimos a los demás que nos den lo que no buscamos en Cristo. Él es la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel que todo nos llena. Y cuando no lo tengo, Dios proveerá de alguien que llene ese vacío que tengo en mi alma. Dios lo hará. ¿Sabéis las veces que oré? Yo le he contado este testimonio muchas veces, ya no quiero invertir más tiempo, quiero que ya oremos, pero pidiéndole a Dios, diciéndole, Señor, si te hicieras hombre por un momento y me dieras un buen abrazo de amigo, me siento solo. Siento que me demandan, que me piden, que qué va a hacer con esto, decide Dani, haz algo Dani, Dani aquel dijo esto, Dani aquel me pegó, Dani aquel. Y yo le decía, Señor, necesito un abrazo. ¿Sabes las veces que vino alguien sin venir a cuento y me dijo, ¿me dejas que te dé un abrazo? Sin ir más lejos, hace 2 semanas en Almuñécar, uno de los hermanos, yo estaba medio cargado atrás y estaba orando diciendo, Señor, te necesito, tú sabes cuánto te necesito. Él se dio vuelta, se iba y me miró y me dijo, vino a saludarme, yo le di la mano porque este hombre siempre me da la mano y me dijo, no, hoy me apetece darte un abrazo, ¿me dejas que te abrace? Me abrazó muy fuerte y me dijo, Dios te bendiga, Dios te ama. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia. Con toda paciencia, con todo amor, con toda mansedumbre. No critiques la iglesia. No hables mal de la iglesia. No le levantes la falda a la esposa del Cordero. Por eso la mansedumbre, la paciencia son frutos del Espíritu. Amén. Son frutos del Espíritu. Pero se manifiestan, pero no se van a manifestar hasta que no decidimos soportar, acompañar, cuidar. ¿Me siguen? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Son frutos del Espíritu. Pero para que se libere ese fruto hace falta una decisión. Decido ser paciente. Decido amarte. Decido perdonar. Esta es la iglesia. Por eso podemos decir que Dios nos habla, que estamos bien, pero no hay paz en el carácter. Hay egocentrismo, hay queja, hay falta de paciencia, hay falta de mansedumbre. No te soporto más, nunca lo vuelvas a decir. Porque en Cristo podemos. No lo digas. Por eso esta es la iglesia de Cristo. Jesús hizo un cambio de paradigma. Y paradigma, sabes, es un modelo, algo que está estipulado, es un patrón a seguir. Es una condición de la manera de ver la vida, de los valores. Eso es paradigma. ¿Me siguen? Es algo que se acepta. De pronto viene Jesús en una cultura basada en el militarismo de aquel tiempo, en las guerras, en las opresiones, en las conquistas de imperio. Roma estaba en su esplendor. Y viene Jesús y cambia este paradigma. La vida no se trata de guerras ni de ejércitos. La vida no se trata de poderío militar ni de capacidad humana. La vida no se trata de influencias, de mentiras, de engaño. Había un paradigma basado en todo eso, en la muerte, y Jesús lo cambia. Y luego viene la iglesia, porque Jesús se lo dice a la iglesia y presentan este cambio de paradigma para el mundo entero. ¿Me siguen? Y en ese mundo dominado por Roma, quien quería hacer algo diferente tenía que levantarse con ejército y morir y matar. Y los bárbaros, los germánicos,
los bárbaros, los germánicos y todo esto, y las tribus de Inglaterra le plantaban cara a Roma con guerras, con violencia, y de pronto aparece Jesús cambiando el paradigma. Y Jesús, para enfrentarlo, para cambiar algo en la sociedad, bueno, no porque Jesús quería cambiar algo, Jesús trae un mundo diferente. Y la instrucción que Jesús le dio a los discípulos para llegar a alcanzar todo el mundo entero fue solo 2 cosas, dijo Jesús. Esperen que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No hagan nada hasta que no estén llenos del Espíritu. Y lo segundo es amar. Amar. El poder motivador es el amor, dijo Jesús. Se acabó. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en todo el mundo. Y días antes Jesús les había dicho, y lo que les motiva a hacer todo esto es el amor. Vayan y amen. Amen aún a vuestros enemigos. Por eso nunca, iglesia, cambiemos esto por modas, por métodos, por dineros, por congresos, por conciertos, que no están mal, pero eso no es la iglesia. Son manifestaciones de la iglesia tal vez, pero no es la iglesia. No son espectáculos eclesiásticos, no son las redes sociales. La iglesia no necesita más poder que el Espíritu en ella y el amor que la motiva. La iglesia no necesita más poder que el Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros y el amor que nos motive. Si no me motiva el amor, Lili y yo llevamos 30 y tantos años, son 30 de los tantos, no me acuerdo, pero son un montón de años, amándonos, caminando juntos, viviendo juntos. Lo que nos motivó siempre es amarnos el uno al otro. Un consejo que le doy a toda la gente joven: erradiquen el egocentrismo. El problema no son las modas, el problema es que este mundo te enseña a ser egocéntrico, a pensar solo en ti. La iglesia no necesita otro poder sino el Espíritu y la motivación del amor. La iglesia es el ser humano terminado, maduro, conforme a la estatura de Cristo. Es la expresión del carácter de Cristo. La iglesia es la expresión del carácter de Cristo. ¿Sabes? Si tú entiendes esto, ¿sabes lo que significa? Que disiernes el cuerpo de Cristo. Por eso dejé la Santa Cena para el final, porque Pablo decía: no participen si no disciernen esto, si no entienden lo que significa el otro para ti. La manifestación de todo esto se llama gracia. Gracia. Hemos sido alcanzados por su gracia y seguimos sostenidos por la gracia de Dios. Somos la expresión humana de su gracia, nunca lo olvides. Pablo decía: porque fuiste creado, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que fuiste aceptado. Y aunque el texto que te voy a citar muy rápido, Jesús hablaba del dinero, en Mateo 18 Jesús dijo: de gracia recibisteis, de gracia dada. Fuiste perdonado, nunca te olvides de eso. Fuiste amada en algún momento, nunca te olvides de eso. Te tuvieron paciencia, nunca te olvides de eso. Alguien se sentó a tu lado y te cogió de la mano, nunca te olvides de eso. Alguien madrugó por ti, nunca te olvides de eso. Es la gracia, la gracia, la gracia. Es un cambio de paradigmas. Pero la iglesia está volviendo al paradigma del mundo, del éxito, del poder. Creer que un avivamiento es que mucha gente haga algo. Dios está trayendo un nuevo despertar basado en el amor de Dios. ¿A dónde va a ir la gente cuando llora? Es lo que decía el otro día. Hemos visto a nuestros niños, a nuestros hijos sorprendernos. Se caen en el colegio, o lo ves cuando lo dejas en el cole, que va corriendo, se cae, se levanta y no llora y sigue. Pero en tu casa llora. ¿Por qué en casa llora y por qué en el cole no? Porque en el cole le da vergüenza llorar, pero en casa se siente en confianza. Mi pregunta es: ¿a dónde irá la gente que necesita llorar? ¿A dónde irá la gente a confesar sus pecados? Siempre le digo esto a los líderes de la iglesia: escúchenme, no hay mayor piropo que te puedan dar el que una persona se siente delante y te diga: te tengo que contar algo, y te exprese y te cuenta sus propios pecados. Cuando alguien desnuda sus pecados delante de ti en una confianza plena, ¿sabes lo que te está diciendo? Pongo mi corazón y mi vida en tus manos. Confío en ti. Es como un bebé que se duerme en los brazos de alguien que no es su mamá. ¿Por qué no llora contigo? ¿Por qué se queda acurrucadita contigo? La iglesia
Es el lugar donde mucha gente necesitará consuelo. Sentir que está en los brazos de Cristo. ¿En qué manos pondrá Dios los corazones de toda esta gente? ¿En qué manos pondrá Dios? Yo no quiero una iglesia de famosos. Y si alguno de los que estamos aquí tenemos un ministerio y algún día ese ministerio se hace reconocido, te doy un consejo. Nunca vayas con el hígado bajo el brazo. Es grotesco. Deja que el hígado siga escondido donde tiene que estar. Esconde, esconde. Y ayúdame, si algún día alguien me quiere mencionar a mí, ayúdame a seguir escondido en el cuerpo. No quiero seguir hablando más de esto. El texto dice, para que todos seamos para alabanza de su gloria. Seamos alabanza de la gloria, una expresión de la gloria, una expresión de la gracia. Una expresión de la gracia. Venid a mí todos los cargados y cansados. Jesús dijo, vayan por las calles, si los religiosos no vienen, busquen a los mendigos, busquen a todos los que están allá afuera. Vayan a buscarlos, dijo Jesús. Vayan a buscarlos. Hace un tiempo atrás alguien me dijo, Dani, se nos está llenando de gente rara la iglesia. No digo ahora, hace mucho tiempo, estamos en López de Vega. Lo raro eran algunos de vosotros que ya estáis bien, ¿vale? Era lo que estaba llegando en ese momento. Y yo le dije, gloria a Dios, por fin nos empezamos a parecer a Jesús, porque a Jesús lo que seguía gente rara siempre. Por eso no se trata tanto del esfuerzo por demostrar lo que somos. En el momento que hagas eso, otra vez el egocentrismo está en ti. Ese es el problema de muchos cristianos. Quiero que me den un lugar para demostrar lo que valgo. Por eso la gente rechaza el mensaje de la iglesia. No se trata de eso, sino de que Dios quite todo aquello que impide que la vida, la luz y la gracia de Dios se manifieste a través mío. Esto es muy difícil sin Cristo y sin su cuerpo en este mundo. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Casi nada, ¿no? Amén. Vamos a orar ahora, por eso en base a esta predicación vamos a participar después juntos del pan y del vino. Decirle, Señor, yo quiero entender estas cosas, quiero discernir esto. Vamos a darle gracias a Dios por estar en paz con Él. Amén. ¿Cuántos tienen paz con Dios? No necesito andar demostrando nada, Él me va a defender. Él me ha perdonado, Él me cuidará. No tengo que hablar más de la cuenta. Te vas a dar cuenta que cuando hay paz de Dios, se pueden generar unos vínculos maravillosos. Y si no lo estamos, necesitamos arrepentirnos y volver a Cristo, iglesia. Necesitamos recuperar la paz, el gozo. Por eso vamos a orar y decirle hoy, Señor, te entrego todo el egocentrismo que queda en mí. Sabes, tengan mucho cuidado, gente joven. Tu padre, tu madre se puede equivocar. Pero es posible que tu padre y tu madre estén viendo por delante un camino que ellos ya transitaron. Y cuando te están diciendo no sigas por ahí, hijo, no es porque te quieren cortar la libertad, sino porque te quieren hacer libre realmente. Porque ahí delante hay un peligro tan grande que te va a quitar la libertad. Los padres nos equivocamos mucho, pero hay algo que no se nos puede negar, que aún si nos equivocamos lo hacemos por amor. Tengo mucho cuidado con esto, porque por la falta de paz en tu corazón rompes los vínculos con tu familia para hacer lo que a ti se te antoja. Y así te va. Pero no ese es el propósito de Dios. En el vínculo de la paz guardan la unidad entre vosotros, si es Pablo, en un vínculo maravilloso que tenéis entre vosotros, que lo ha generado Dios mismo. Por eso vamos a pedir ser guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo, y que podamos hacerlo todo en el amor de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu en nuestras vidas y el amor de Dios motivándonos a caminar en ese poder. Amor que se va a transformar en paciencia, en humildad, en silencios, en esperar, en decir, vamos a hacerlo bien para que seas honrado. No quiero agredirte. Amén. Gloria a Dios. Yo tomé una decisión hace bastante tiempo. No quiero ser enemigo de nadie. Yo no puedo pedir que la gente se enemiste conmigo. Se van a enojar todos, muchos. Pero yo no quiero enemistarme con nadie. Yo quiero que cualquier persona pueda venir y decir, Dani, ¿puedo volver a la iglesia? ¿Puedo estar contigo? Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Hoy queremos honrarte en este lugar, adorarte a ti.
Queremos participar juntos del pan y del vino también. Pero antes de entrar en este momento y ya irnos a casa, yo te ruego, Señor, que tú nos guíes con tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo fluya en nuestro ser interior y traiga luz a nuestras vidas, haciendo ver el egoísmo y el egocentrismo que hubo en nosotros. ¿Cuántas veces actuamos y nos movemos basados solo en nuestro propio pensamiento? ¿Cuántas veces el ojo le dijo a la boca, déjame hablar a mí? ¿Y cuántas veces la boca le dijo al ojo, es que yo no lo veo? E intentaron separarse sin darse cuenta que iban a destruir el cuerpo. Por eso, Señor, hoy queremos aprender estas cosas por medio de la luz que tu Espíritu Santo trae a la revelación que tú ya nos diste en la palabra. En los postreros días, en los días pasados tú nos hablaste por los profetas, pero en los días que vinieron tú nos hablaste por medio de Cristo, tu Hijo. Hoy nosotros tenemos a Cristo en la comunión profunda con Él, Padre, y por eso estamos en comunión contigo. Y por estar en comunión con Cristo tenemos la revelación maravillosa de lo que es la iglesia. Y podemos discernir y entender lo que significa esto maravilloso que es la iglesia. Por eso, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo fluya en este lugar y nos traiga una revelación maravillosa, porque queremos discernir el cuerpo de Cristo. Queremos discernir el cuerpo de Cristo. Arranca de mí, dile ahí donde estás, todo egocentrismo. Piensa cuántas veces te has enfadado con tus hijos, no porque ves que ellos están sufriendo, sino porque te hacen sufrir a ti. El enfado no vino porque ellos se hacen daño, el enfado vino porque te están quitando la paz en la casa. Y ¿sabes qué? Siento decírtelo, pero eso es egocentrismo. Y por eso muchas veces tus hijos van a rechazar tu consejo, porque no procedía del amor por ellos, sino para que ellos te dejaran en paz a ti. ¿Por qué no le dices ahora a Dios, perdóname? Perdóname, quiero reconducir esto. Si no, no vas a poder ser paciente nunca. Jesús en la cruz no pensó en Él, pensó en ellos. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero al mismo tiempo Jesús sabía que la actitud de ellos estaba haciendo que el plan se cumpliera en Él. Padre, perdónanos. Libéranos de todo egocentrismo. Libéranos, Señor. Santifica mi vida, Dios. Perdóname. Todos aquellos que sirven a Dios en la iglesia, tomen una decisión ahora. Señor, quiero esconderme en la iglesia. No quiero buscar mi valía, ni el aplauso, ni el reconocimiento. Quiero esconderme en la iglesia. Dale gracias a Dios por los que te ministran, por los que te cubren, por los que te protegen. Por aquellos que sufren golpes para que a ti no se te dañe. No te olvides que esos órganos vitales están ahí guardados. A veces las costillas se fracturan para que el pulmón siga sano. A veces el esternón se puede fisurar para que el corazón siga sano. A veces la piel de la cabeza se rompe, sangra y se lastima para que el cerebro siga pensando. ¿Por qué no le das gracias a Dios por aquellos que han recibido golpes para que tú seas bendecido? Por aquellos que están en el frente a veces recibiendo todos los golpes para que cada familia de la iglesia fluya en la gloria y la gracia de Dios. Y dile, Señor, yo quiero ser también una alabanza de tu gracia. Hoy quiero darte gracias por aquellos que te sirven y me han servido a mí por amor a ti y nunca me cobraron nada. Gracias, Señor. Gracias por los que me han recibido con amor. Gracias por aquellos que han tenido paciencia. Yo quiero ser una alabanza de la gracia. Quiero que mi vida sea un cántico a la gracia. Quiero servirte, Señor, en este sentido, con amor, sin egocentrismo. Y ahora tómate unos segundos para orar por familias de la iglesia que tú sabes que lo necesitan. Por los hijos de tus hermanos. No ores por ti, por las enfermedades de otros. Pero no oremos por nosotros mismos. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a orar por los otros, los unos por los otros. Ora, clama a Dios mientras adoramos a Cristo con esta canción. Nos preparamos para la cena del Señor. Si quieres puedes ir abriendo tu copa y preparando tu pan. Que quieran participar de la Santa Cena pueden hacerlo. Aunque estés por primera vez, si has entendido lo que dije y tú quieres ser parte de la iglesia,
mi Dios. Aún los niños pequeños y sus padres les explican de qué va esto. Papá, mamá, explícale a tu hijo. Que ellos disciernan lo que es el cuerpo de Cristo. Y haciendo esto coges un pan y una copa. Adórale, adórale a Dios, adórale a Dios. Mientras cogemos un pan, una copa. Es mi sabiduría, Cristo en nosotros, mi bien mayor y mi necesidad. Gracias, Señor. Piensa en esto, piensa, discierne el cuerpo de Cristo. Discierne el cuerpo de Cristo. Señor, mi Redentor y roca. Los niños pequeños, si sus padres les explican, pueden hacerlo. Cuando participes del pan, a todos los niños chiquititos, escúchenme, piensen en alguien, en un amiguito tuyo, en tu papá, en tu mamá, y dile: Señor, yo participo del pan y del vino, pero quiero estar unido a mi amiguito, a mi padre, a mi madre, a mi seño en el club de los Davides, a quien me ayuda en el club. Mientras participas del pan y tomas del zumo que tienes ahí, piensa en aquellos que amas y que te gustaría que estén aquí. A los niños pequeños se lo digo. Y díganle: Señor, quiero que estén en esta comunión. Y lo hacemos también en todos los enfermos que de la iglesia que no pueden venir y que en sus casas están participando junto a nosotros del pan y del vino. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Venciste a la muerte, en ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Dice la Biblia que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan, lo partió y dio gracias y dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía todas las veces que os reunáis. Padre, te damos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque en ese sacrificio formaste un nuevo cuerpo que es la iglesia. Gracias porque en tu cuerpo entregado, Jesús, formabas este cuerpo que es la iglesia. Gracias, Señor, por habernos tenido en cuenta y habernos llamado a esta comunión. Gracias porque nos has perdonado, nos has liberado. Gracias porque nos esperaste. Gracias, Señor. Ahora yo te ruego que esta iglesia tenga tu carácter, que tú seas formado en la vida de todos y cada uno de nosotros, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bendice este momento y bendice esta comunión, Padre, y bendice este pan, en el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, en comunión con los hermanos, en comunión con Dios, participa del pan, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Tú nos dijiste por medio de tu palabra que no participáramos de esta cena indignamente sin discernir tu cuerpo. Por eso te quiero dar gracias por tu Espíritu Santo,
que nos ayude a entender lo que es el cuerpo de Cristo, el valor tan grande de la iglesia. Límpianos de todo egocentrismo, de toda maldad, y forma tu carácter en nuestras vidas. Y Señor, levanta un muro alrededor de tu iglesia, de todos, para que todos aquellos que tienen mala actitud no dañen a tu pueblo. Y te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte, por tu resurrección. Y gracias, Señor, por tu sangre, porque tu sangre nos ha limpiado. Y hoy tenemos paz contigo gracias a esta sangre. Por eso, Señor, hoy podemos tener este vínculo maravilloso. Y así, Señor, podemos entender lo que significa la verdadera sujeción. Querido Señor, sabemos que esto del vínculo, Señor, es estar sujetos los unos a los otros. Por eso te ruego, Señor, que generes estos vínculos maravillosos de tu Espíritu. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano, en comunión con Dios y con los hermanos, participa del vino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo como hacemos siempre aquí adelante. Pueden seguir orando, la música de oración seguirá. Los que necesitan oración, vengan aquí adelante. Henry va a estar orando por los hombres que necesitan oración. Las mujeres que necesiten, vengan aquí, vamos a orar también. Por favor, todos los que necesiten que se ore por ellos, vengan en un minuto y vamos a orar. Querido Señor, gracias por este momento, gracias por esta comunión maravillosa. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo fluya como un río de vida a lo largo de toda esta tarde. Sea una tarde de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús.